Vamos a mirar en el día de hoy, a leer la palabra del Señor allí en el libro de Juan. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 29 hasta el 34. Dice la palabra del Señor: Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a orar para que Dios sea glorificándose a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas trayendo enseñanza a través de tu bendita, de tu preciosa palabra, Señor. Glorifícate, Padre, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Dios, y amén. Vamos a mirar hoy la enseñanza de la palabra del Señor bajo el título: Una ofrenda que quita el pecado. Una ofrenda que quita el pecado. Gloria al Señor. Y acá observamos a Juan el Bautista hablando a la ribera del río Jordán. Gloria al Señor. Estaba dirigiéndose a un grupo de personas provenientes de nacionalidad judía, y que era un grupo de personas necesitadas, un grupo de personas que iban a recibir una palabra de aliento, de refrigerio, una palabra que los sacara de esa situación por la que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento, que era una situación bastante complicada, porque era un pueblo que se había apartado de Dios, era un pueblo que por su rebeldía, por su desobediencia, por su apostasía, Dios había decretado 400 años de silencio, en donde Dios no hablaba a través de profetas, en donde Dios no mandaba señal. Pero viene Juan anunciando que tras de él vendría uno que él no sería digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Gloria al Señor. Entonces vemos que además de esta situación espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel, estaba viviendo también por una situación social bastante complicada, porque el pueblo de Israel estaba sometida o subyugada, prácticamente viviendo en esclavitud del pueblo romano. Gloria al Señor, del imperio romano en esos momentos. El imperio romano lo tenía subyugado, el imperio romano dominaba al pueblo de Israel y estaba pagando, sin importar la situación o la condición económica en que estuviera la gente, tenía que pagar un tributo, ya fuera un artesano, ya fuera un agricultor, ya fuera un pastor, ya fuera lo que fuera, tenía que pagarle tributo al imperio romano. Y no era cualquier circunstancia de cobro, porque ahí en el libro de Mateo vemos que, gloria al Señor, vemos que Mateo era un cobrador de impuestos. Y dicen los estudiosos bíblicos que estos cobradores de impuestos eran personas que llegaban allí en gavilla a cobrar el impuesto. Golpeaban a la gente, la maltrataban, le daban palo, los maltrataban para que las personas procedieran a pagar el impuesto. O sea, esto era una situación bastante complicada, bastante difícil. Ya a este pueblo era el que Juan el Bautista le estaba anunciando, les estaba diciendo, les estaba mostrando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a este pueblo tribulado. Gloria al Señor. Y quien escribe esto
es el apóstol Juan. Juan escribe la historia de Juan el Bautista, la escribe la historia igualmente a una iglesia, gloria al Señor, a una iglesia que estaba también muchísimos años después de la muerte de Cristo, estaba también en una situación de apostasía y de necesidad espiritual. Y hoy este mensaje es un mensaje igualmente relevante, gloria a Dios. Estamos ante una situación, gloria a Dios, el mundo está en una situación difícil, en una situación en donde cada uno está viviendo como bien le parece, en donde inclusive la iglesia cristiana evangélica está pasando por una situación complicada, difícil, en donde las iglesias están cerradas, en donde no nos podemos congregar, en donde una vez que esta situación de aislamiento, de pandemia se dio, la iglesia estaba viviendo situaciones, gloria al Señor, de apostasía, de apartamiento de lo que es la obediencia a la palabra de Dios. Se estaban viendo el crecimiento de una manera acelerada de esos grandes evangelistas de televisión, gloria al Señor, con la doctrina de la prosperidad. Se estaban viendo iglesias en donde se habían manifestaciones de todo tipo, gloria al Señor. Entonces estamos viviendo en una situación casi que en las mismas condiciones del pueblo que estaba viviendo el pueblo de Israel, hablando desde el punto de vista del aspecto espiritual. Gloria al Señor. Hay una necesidad de mostrar, gloria a Dios, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy lo vamos a mirar, gloria al Señor. Vamos a mirar ya más detalladamente, vamos a mirar este mensaje que Juan el Bautista dio a este pueblo de Israel allí a las orillas del río Jordán. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista tenía estas particularidades. Y una de esas particularidades era que él vio a Jesús personalmente, gloria al Señor. Él vio a Jesús personalmente como el Cordero de Dios. Él lo identificó, gloria a Dios. Y desde el punto de vista de la revelación de parte de Dios, se le fue manifestado que Jesucristo era el Cordero de Dios. Nosotros vemos que Juan el Bautista y Cristo eran familiares. Y esto lo podemos ver allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56, en donde dice la palabra que María fue a hacer la visita cuando estaba en embarazo. María fue a hacer la visita allí a Elizabeth. Y Elizabeth era prima hermana y también estaba embarazada, gloria al Señor. Y entonces esto nos dice que María y Elizabeth eran familiares. Luego Juan Bautista y Jesucristo eran familiares. Ellos se conocían como familia, se conocían, gloria al Señor. Pero a Juan Bautista no le fue revelado Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino hasta que Dios se lo reveló, como lo podemos ver ahí, gloria al Señor, en el versículo 33. Vamos a mirarlo. Dice la palabra: este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, y yo no le conocía, pero por eso vine bautizando con agua, para que fuera manifestado a Israel. Dice la palabra: además Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista empezó a testificar de Jesucristo, a mostrarlo, a decir, miren al Cordero de Dios que quita el pecado, en el momento en que le fue revelado por Dios. Amén. En ese momento fue que Juan empezó a testificar de Jesucristo, a mostrarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego hay la necesidad. Tenemos nosotros la necesidad de que nos sea revelado Jesucristo. No se trata de decir o de entender o de entenderlo de manera literal, porque la persona lee la palabra y dice, sí, que existió Jesucristo, y que dicen
que es el Cordero de Dios, que dicen que es el Cordero de Dios, que dicen que es el Mesías, que dicen que es el Salvador del mundo. No, se trata de que nos sea revelado, se trata de que nos sea revelado de parte de Dios, de que tengamos la convicción de que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando nosotros sentimos eso de parte de Dios, gloria al Señor, vamos a poder testificar y vamos a tener la seguridad y lo vamos a seguir y lo vamos a obedecer y vamos a caminar con Él, gloria al Señor. Entonces hay que pedir a Dios que nos sea revelado Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros solos no podemos testificar, no podemos anunciar a Jesús como el Cordero de Dios. Tenemos que pedir que Dios nos revele, que Dios nos revele y que podamos sentir desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, desde nuestro ser, esa realidad. Verlo, visualizarlo. Gloria al Señor. Lo otro es que Juan predicó a Jesús como el único sacrificio por el pecado. Amén. Juan no dijo, he aquí uno de los corderos de Dios. No, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. El único, gloria al Señor. El único. La religión no puede hacer nada por nosotros, gloria a Dios. Los testigos de Jehová no pueden hacer nada por nosotros. Mahoma no puede hacer nada por nosotros, gloria al Señor. La iglesia tradicional no puede hacer nada por nosotros. Los santos, gloria al Señor, no pueden hacer nada por nosotros. No, es Jesucristo. Y así lo mostró Juan. Juan no dijo, he aquí uno. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesucristo es el único que puede quitar el pecado. Es el único Cordero de Dios que puede quitar el pecado. No hay otro, porque la palabra dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hecho hombre. Así que si usted ahorita en el momento tiene la mirada, gloria al Señor, en algún santo, en algún ídolo, no, está equivocado, gloria a Dios. El único que puede quitar el pecado del mundo, el único que nos puede restaurar, el único que puede darnos vida eterna, gloria al Señor, se llama Jesucristo. Y eso es lo que hoy se está mostrando, gloria al Señor, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. También dice la palabra del Señor, dice aquí la enseñanza, dice que Juan predicó a Cristo como el sacrificio dado por Dios. O sea, es un sacrificio dado por Dios, que provino de Dios, gloria al Señor. No provino de una ofrenda, no provino de las obras del hombre, no, provino, Dios fue el que lo dispuso. Y dice la palabra allí en Juan 3:16, porque cuanto tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que tanto amó Dios al mundo que dio. Dios fue el que dio a su Hijo, Dios fue el que ofrendó a su Hijo Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo proviene de Dios, gloria al Señor. Entonces Dios dio a su Hijo unigénito como sacrificio en la cruz. El Hijo de Dios se convirtió en el sustituto de los pecadores, pagando Él la deuda por ellos, gloria al Señor. O sea, Él se convirtió en el sustituto de los pecadores. Y dice, y Juan reconoció a Jesús como el único sacrificio por el pecado, gloria al Señor, por el pecado del mundo. Dice ahí en Isaías 53:6, dice, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Dice, Jehová cargó el pecado de todos nosotros, gloria al Señor. Lo cargó a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y en Primera de Pedro, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo en el madero. Amén. O sea, este Cordero inmolado, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue provisto por Dios. Fue nuestro sustituto por nuestros pecados. Él se puso en reemplazo de todos nosotros. Amén. Entonces dice la historia, para ilustrar cómo es eso de la sustitución, dice la historia que en una de las guerras que vivía Estados Unidos, dice la palabra del Señor
que en una familia, habían allí una familia compuesta por dos hermanos, y uno de sus hermanos estaba casado y tenía hijos. Y en ese momento de guerra le llegó una citación para reclutar a uno de sus hermanos, gloria al Señor. El uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Roberto, gloria al Señor. Entonces resulta que Pedro estaba casado. Cuando cogió la carta Juan, gloria al Señor, la leyó y vio que venía dirigido hacia su hermano Pedro, gloria al Señor. Pero él dijo, no, ¿cómo va a ser posible que vaya mi hermano? ¿Cómo va a ser posible que mi hermano vaya si mi hermano tiene hijos, si mi hermano tiene esposa? Eso no puede ser. Yo voy a presentarme por él, voy a ir en reemplazo de él. Y dice la historia, gloria al Señor, esta ilustración, dice que fue este hombre allí al ejército, lo aceptaron y fue allí al campo de batalla y estuvo combatiendo, gloria al Señor. Y cuando estaba en una de esas confrontaciones murió. O sea, él murió en reemplazo de su hermano. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió en reemplazo por el pago de los pecados de nosotros. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Él hizo por nosotros, gloria al Señor. Entonces, cuando creemos, gloria al Señor, dice, cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Era tanto, ahí lo dice en Lucas 22:44, que era tanto la opresión, era tanta la tristeza, era tanto el peso de ese pecado, de cargar con ese pecado, dice la palabra, que su sudor eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces mire usted, si muchas veces la gente, usted póngase a imaginarse, si muchas veces la gente no es capaz con sus cosas, si mucha la gente no es capaz con sus problemas, los problemas los económicos o sentimentales los llevan a la opresión, los llevan a tener problemas psicológicos, muchos llegan y caen en el alcohol, muchos caen en la droga, muchos se suicidan. Ahora póngase usted a pensar, cargar los pecados de toda la humanidad sobre sí. Eso debió ser algo terrible, gloria al Señor. Y eso solamente lo hizo Jesucristo, gloria a Dios. Entonces cuando creemos en Jesús que quita nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad, solo hay que creer, hay que confesarlo, gloria al Señor, y creer en Él. Y ese es el mensaje que hoy nosotros estamos dando, gloria al Señor, mostrando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ese era el único mensaje de Juan, si nosotros lo vemos. Antes de decir, he aquí el Cordero de Dios, dice la palabra que cuando vinieron allí unos principales a preguntarle, gloria al Señor, a preguntarle sobre su ministerio, él les dijo que vendría, tras de sí vendría uno que él no sería digno ni siquiera de desatarle sus sandalias, gloria al Señor, su calzado, gloria a Dios. Y aquí vemos que él, el día ese que lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero también ahí en el versículo 35 vuelve a decir nuevamente, gloria a Dios. Dice, al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y volvió a decirle, gloria al Señor. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje principal de este profeta, de Juan, era manifestar a Jesucristo. El mensaje principal del Evangelio es manifestar que Jesucristo es el Hijo de Dios, gloria al Señor. No es el de dar algunas pautas de vida, gloria al Señor. No es el de dar algunas pautas para establecer una religión. No, es el de mostrar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cualquier parte de la Biblia que se lea, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, gloria al Señor, tienen que revelar a Cristo. Si un pastor, si un evangelista, si una persona maestro de la palabra enseña un mensaje, pero ese mensaje puede tener todo el diseño, puede tener toda la hermenéutica, toda la homilética,
pero si no revela a Jesucristo, es un mensaje vano, es un mensaje que no sirve, porque el mensaje que sirve, el mensaje que nosotros tenemos que tener, el mensaje que da la Biblia, es revelar a Jesucristo. Es revelar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque esa es la buena noticia, que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Entonces, Juan no predicaba para adquirir renombre, ¿no? No predicaba a sus seguidores. Él predicaba a sus seguidores para mostrar a Cristo, como ya lo vimos. Gloria al Señor ahí. Ahí en el versículo 37 dice... En el versículo 37, vamos a leerlo en el 35, dice, y al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Amén. Juan no trataba de hacer discípulos para él, él trataba de hacer discípulos para Cristo, gloria al Señor. Esa debe ser la misión, gloria a Dios, hacer discípulos para Cristo, que la gente crea en Cristo, que la gente siga a Cristo, no que la gente siga al pastor X, no que la gente siga al pastor Y, no, porque es que ahorita en este momento hay muchos ministerios personales, gloria al Señor, en donde pastores, gloria al Señor, quieren ganar seguidores para ellos, no para Cristo, y la misión nuestra es que las personas conozcan a Cristo y lo sigan a Él. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista, gloria al Señor. Debemos hacer como en 2 de Corintios, dice la palabra ahí en 2 de Corintios 4:5, que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, gloria al Señor. Mostrar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora vamos a mirar cuál debe ser, cuál era el propósito, qué era lo que Juan perseguía, qué era lo que Juan deseaba, qué era lo que Juan procuraba con ese mensaje. Lo que Juan procuraba con el mensaje, gloria al Señor, es que nosotros reconozcamos y creamos en Cristo. Ese era lo que él decía, lo que él buscaba, que lo reconocieran a Jesucristo. Reconocieran a Jesucristo como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice ahí en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. O sea, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia, gloria al Señor. Eso es lo que tiene el propósito, que usted reconozca a Jesucristo como el Señor, gloria al Señor, como el Señor, gloria al Señor, lo reconozca como su Salvador, lo reconozca como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria a Dios. Y en Mateo 10:32 dice la palabra, por tanto todo el que confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo el que confesare, dice la palabra allí, en Romanos 10:9 dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Amén. Será salvo. Entonces eso lo que nos quiere decir es que si nosotros confesamos, si nosotros creemos, si nosotros nos es revelado Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra que somos salvos, gloria al Señor. Y dice la palabra que también Cristo nos va a confesar allí en el cielo. Él va a decir, este es uno de los míos, este es uno de mis redimidos, este es uno de los que yo redimí con mi sangre, con mi sacrificio, con la ofrenda de mi vida, gloria al Señor, allí en la cruz del Calvario. Entonces también lo que Juan deseaba, lo que Juan quería, el propósito de Juan era que el Evangelio era que nosotros siguiéramos a Cristo. Amén. Lo vemos ahí en el versículo 37. Dice la palabra, y los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Amén. Entonces era el propósito de Juan, que siguieran a Jesús. No sé que quedaran ahí, sino que lo siguieran a Él. Y ciertamente estos 2 discípulos lo siguieron. Amén. Lo siguieron. Gloria al Señor. Y en el Mateo 4:20 dice, y ellos entonces dejando al instante las redes, lo siguieron. Amén.
Allí el Cristo se les presenta y les dice, si quieren ser pescadores de hombres, síganme. Y dice que estos hombres soltaron las redes y lo siguieron. Gloria al Señor. Soltaron las redes y lo siguieron. Porque el propósito de Juan, del Evangelio, es que nosotros sigamos a Jesucristo. Hoy el Señor te está invitando. Gloria al Señor. Tal vez usted lo ha intentado a través de la religión. Tal vez usted lo ha intentado a través de la literatura. Lo ha intentado a través de tantas cosas, gloria al Señor, encontrarle sentido a la vida, encontrar, gloria a Dios, un propósito para su vida, pero no lo encuentra. Pero yo quiero decirle en esta tarde, gloria a Dios, que si usted clama a Dios para que le sea revelado Cristo como su único y suficiente Salvador, si usted se llena de esa convicción, gloria al Señor, usted dice la palabra que usted va a ser salvo. Hoy la invitación es a que usted reconozca a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, en Efesios 4:15 dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La invitación es a que sigamos a la verdad, en amor, crezcamos en todo, en todos los aspectos, gloria al Señor. Crezcamos en todos los aspectos, teniendo siempre como visión, teniendo siempre como cabeza, como autoridad a Jesucristo. Ese es el mensaje, gloria al Señor. Y el mensaje es que también que moremos y habitemos en Jesús. En el versículo 39 dice, y les dijo, venid y ve. Vamos a leer desde el 37. Los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y les dijo, venid y ve. Y fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque eran como las horas décimas. Entonces lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos con él, permanezcamos en él, que no solamente lo tengamos como un referente. Algunos lo tienen, gloria al Señor, lo tienen como un referente de revolución, otros lo tienen como un referente de maestro, otros lo tienen como un referente de un gran expositor, otro de un gran expositor, pero no, el Señor quiere que nosotros lo tengamos como ese Cordero que quita el pecado del mundo, y lo tengamos como ese Señor a quien podamos nosotros seguir y en quien queramos nosotros habitar permanentemente y para siempre, gloria a Dios. Entonces, también dice ahí la palabra de Dios en Colosenses 3:16. Dice la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Amén. O sea, que la palabra de Cristo, que lo que está escrito aquí en el Evangelio, habite permanentemente en nosotros. No de manera ritual, no de manera religiosa, sino que sea una forma de vida, un hábitat en que nosotros tengamos, gloria al Señor. Lo otro es que el mensaje de Juan el Bautista, y también obviamente el Evangelio, es que vayamos adelante y hablemos a otros de Cristo. Lo miramos ahí en el 40-41. Dice la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces vemos aquí que Andrés no se quedó solamente siguiendo a Cristo, sino que también le predicó a otros, le manifestó a otros esa verdad que le había sido revelada a él. Si yo estoy aquí hoy hablando, trayendo este mensaje, no es precisamente por eso, porque yo sé que lo que Dios quiere, el propósito de Dios es que cuando Dios nos revela a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tenemos que anunciarlo, gloria al Señor. A veces como que se vuelve monótono ese mensaje de que Cristo, pero es que la gente conoce de Cristo, pero como le digo, muchos tienen a Cristo como un referente, gloria al Señor,
de un maestro, como un referente de un revolucionario, como un referente de muchas cosas, pero no lo tienen como el referente, no lo sienten, no lo viven, no se apasionan, gloria al Señor, por lo que Él es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria al Señor. Porque cuando usted lo siente, cuando usted lo vive, cuando se le es manifestado de parte de Dios, gloria al Señor, usted obviamente va a ser justificado. Y obviamente cuando usted es justificado, es regenerado. Y cuando usted es regenerado, es santificado, gloria al Señor. Entonces por eso es que nosotros hablamos de la necesidad de que le sea revelado Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos hablar del Evangelio como lo hizo Pablo. Amén. Miremoslo ahí en Efesios 6:20 dice. En Efesios 6:20 dice la palabra del Señor: por lo cual soy embajador en cadena, y con denuedo hablo como debo hablar. Amén. Mire usted, gloria al Señor, que Pablo dice que hablaba hablaba con denuedo de la palabra de Dios, de Cristo. Y estaba en donde, estaba en cadena, gloria al Señor. Estaba allí. Esto es lo que el mensaje de Juan el Bautista, lo que la palabra quiere, el mensaje del Evangelio es ese, que nosotros reconozcamos a Cristo y que nosotros hablemos con denuedo de la palabra de Dios, de ese Cristo Redentor, sin importar las circunstancias, porque es que muchas veces nosotros queremos hablar de Cristo cuando todo a nuestro alrededor esté bien, cuando todo, las condiciones económicas estén bien, cuando todas las situaciones, problemas familiares estén bien, pero eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder, gloria al Señor. Usted tiene que hablar del Evangelio. Si Cristo le ha sido revelado como nuestro único y suficiente Salvador, usted tiene que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene que hablar, así esté en la cárcel, esté libre, esté con dinero, sin dinero, tenga problemas en la casa, no los tenga, usted tiene que hablar de Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, ya para concluir, acá hemos visto a través de este mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, cómo debe ser la manera más acertada de recibir el mensaje, gloria al Señor, de recibir el mensaje. Hemos visto a Cristo como el verdadero Cordero de Dios que quita mi pecado y el pecado de todo el mundo, gloria al Señor. Solo tenemos que hacer lo que Juan el Bautista dijo que hiciéramos, mirarlo a Él y seguirlo a Él. Este Cordero no es un sacrificio individual, gloria al Señor. En la ley se establecía que cada quien tenía que llevar un sacrificio, tenía que comprarlo, tenía que criarlo, o lo que fuera, y llevarlo el tiempo y presentarlo de manera individual. No, este Cordero de Dios que quita el pecado es un cordero, es un sacrificio para toda la humanidad. Este Cordero no cubre el pecado. Este Cordero de Dios que quita el pecado no lo cubre. Las ofrendas que ellos presentaban solamente cubría el pecado, lo escondía, gloria al Señor. Pero esto no lo cubre, este lo quita. Jesucristo, el Cordero de Dios, quita el pecado, no lo cubre. Gloria al Señor. Hay mucha gente que están cubriendo el pecado a través de la religión. Están cubriendo el pecado a través del alcohol. Están cubriendo el pecado, gloria al Señor, a través del apego sentimental. Están cubriendo el pecado a través del dinero, a través del trabajo. Gloria al Señor, pero eso es solamente cubrirlo, eso es solamente esconderlo. Si usted viene hoy a Cristo, ese pecado será quitado. Todas esas cosas que usted está escondiendo van a ser quitadas, gloria al Señor, van a ser borradas, gloria a Dios. Pero usted tiene que venir a Jesucristo, reconocerlo a Él como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero quita el pecado del mundo, al igual que como Abraham, gloria al Señor. Que como Abraham, gloria al Señor, es provisto por Dios. Vemos allí que Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. A su hijo Isaac le dijo que lo sacrificara, gloria a Dios. Y su hijo Isaac vio que el papá recogió la leña y que fueron allí, se dirigían hacia el monte, pero él no veía el cordero para hacer el sacrificio, para hacer la ofrenda a Dios. Y le dijo: papá, ¿dónde está el cordero?
y dijo, Dios proveerá. El mensaje que hoy le quiero dar es que ya Dios ha provisto ese cordero. Gloria al Señor. Dios ya ha provisto ese cordero. Gloria al Señor. Que vino a reemplazarnos. Que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. El cordero de Dios que fue usado allí en la Pascua cuando Dios determinó acabar con los primogénitos del pueblo de Israel, del pueblo egipcio. Gloria al Señor. Y le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero, gloria al Señor, y que pintaran los dinteles de la casa con ese cordero, y que iban a ser, que con eso ellos iban a ser liberados de la muerte de sus primogénitos. Ese cordero inmolado, ese cordero era símbolo de Jesucristo, gloria al Señor. Era símbolo de Jesucristo que vino a liberarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Hoy el mensaje de parte de Dios es que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Solo usted tiene que mirarlo a Él y solo usted tiene que seguirlo a Él. Gloria al Señor. Lo invitamos para que en esta tarde usted, allí donde se encuentre, pueda inclinar su rostro y pueda pedirle a Dios que le revele a Jesucristo como su único y suficiente Redentor. Como lo hizo con Juan el Bautista, le reveló a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Que igualmente nos sea revelado a nosotros y que nos llenemos, usted se llene allí de esa convicción de que ya usted no tiene que estar preocupado por sus fallas, usted no tiene que estar preocupado por sus errores, que si usted acepta a Cristo, le va a ser quitado esa carga que usted lleva encima, le va a ser quitada y usted va a poder darle un sentido a su vida y va a poder descansar en Cristo, descansar en ese Cordero de Dios. Vamos a orar para despedirnos, gloria al Señor. Poderosísimo Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Dios, que todo aquel que nos haya escuchado, que todo aquel, Señor, que haya podido ver este mensaje, Señor, sea lleno de la convicción, que tú hagas el milagro, Señor, que en su vida sea revelado Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Glorifícate en cada vida, Padre amado. Trae, Señor, descanso, refrigerio, Señor, a aquella persona que se encuentra, Dios mío, con problemas, que se encuentra cansada, desesperada, Padre amado, porque tal vez hayan problemas económicos o hayan problemas allí en su hogar, Señor, con sus hijos, Padre amado. Glorifícate, Señor, muéstrales a Cristo, Señor, en cual ellos puedan recostarse, ellos puedan descansar, Señor. Glorifícate, Padre amado, yo te lo pido. Te lo ruego, Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén.